Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos hoy. Hoy 13 de agosto de 2023. Damos inicio a nuestro culto de oración al Señor. Damos también la bienvenida a los hermanos en la virtualidad, a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Damos gracias al Señor hoy por este día. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 99, versículo del 1 al 5. Entonces, si quiere lo leemos alternado. Yo leo el primero. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. El Señor en Sión es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. La gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas que tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Amén, hermano. Hermano, aquí sobre este corto pasaje bíblico, pues vemos como el salmista resalta unas cualidades de nuestro Dios, ¿no? Dice en el primer versículo, resalta la realeza y el temor, ¿cierto? del Señor. Subraya también el dominio y la autoridad que Dios tiene, ¿no? Al ser quien reine sobre todas las cosas, ¿no? También resalta cuando nos habla de que Él está sentado sobre los querubines, su posición, ¿no? Su posición, exalta la posición divina que Él tiene en su trono celestial, ¿no? Otra cualidad que vemos que resalta el salmista acá es en el verso 2, cuando habla de que el Señor es grande en Sión, ¿no? En Sión, cuando hace aquí referencia a Sión, es al monte de Sión, donde se encontraba el antiguo templo de Jerusalén, donde era básicamente el sitio central de adoración del pueblo judío, ¿no? Dice aquí, el Señor es grande en Sión, ¿no? Y luego dice, exaltado sobre todos los pueblos, ¿no? Bueno, dice que Él es grande allí, en este centro, era grande, Dios era reconocido grandemente en este centro de adoración, pero pues también luego nos habla de que es exaltado sobre todos los pueblos, ¿no? Aunque Dios es reconocido allí, pues Él trasciende fronteras, ¿no? Dios es reconocido en todos los lugares y debe ser adorado en todo lugar, ¿no? Luego en el verso 3 vemos cómo el salmista habla de la santidad de Dios, ¿no? Dice, alaben tu nombre grande y temible porque Él es santo, ¿no? En el verso 4 encontramos cómo nos habla de el amor por el juicio y la justicia del Señor, ¿no? Dice aquí, el rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, ¿no? Dándonos a entender que Dios es el estándar de lo que es justo y correcto. Y por último, en el verso 5 nos hace un llamado a la adoración, ¿no? Llama a todo el creyente y a todo ser humano en esta tierra a que exalte, se postre y adore al Señor, y es lo que hoy hemos venido a hacer en esta mañana aquí en este lugar, en nuestro centro de oración, la Iglesia Presbiteriana Reformada. Amén, hermanos. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Oremos. Padre nuestro, Señor, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Padre bueno, en todo momento, Señor. Que todo pueblo, que toda nación santifique tu nombre, oh Padre amado. Que tu voluntad, Señor, se haga en todo momento, en el cielo y en la tierra, Padre bueno.
Que no haya nada, oh Señor, que se imponga ante tu voluntad, Señor. Que tú dirijas siempre todo y gobiernes absolutamente todo, Señor, porque tú eres Rey sobre todas las cosas, Padre. Tú eres quien dirige y controla, Señor, eres digno de alabanza y de adoración, Padre, porque eres un Dios santo, un Dios que ama la justicia, un Dios recto, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor, en esta mañana, en este día, Señor. Te damos gracias, oh Padre, por permitirnos estar en este lugar, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a reconocer tu grandeza, tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, tu poder, tu gloria, Padre. Gracias te damos, Señor, en este día, Padre bueno. Oramos por aquellos hermanos que vienen en camino, por los que están en la virtualidad, Señor. Oramos por aquellos que se conectan, oh Dios, para que tú los guardes y pongas en su corazón, Señor, el anhelo, el deseo de escuchar de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, en todo momento. Maravilloso Señor, te pedimos, oh Dios, que dispongas nuestros corazones y los prepares, Señor, para escuchar el mensaje y la palabra que hoy tienes, Señor, que hoy traes a nuestra vida, Padre, a través de nuestro pastor, Señor. Te damos gracias, oh Dios amado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues seguimos adorando al Señor en esta mañana. Seguimos en nuestro momento de adoración, dándole la bienvenida a los hermanos que continúan llegando. Bienvenidos. Hermanos, a continuación vamos a leer, vamos al momento de la confesión de pecados, ¿cierto? Vamos a ubicarnos en la lectura de Nehemías 9. Nehemías 9, del 32. Nehemías 9, del 32 al 37. Capítulo 9, versículo 32 al 37. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos, en su reino y en tu mucho bien que le diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Amén. Hermano, pues esto es básicamente una oración, ¿no?, que hace allí el autor del texto, ¿no? Donde exhorta y reconoce que básicamente allí Israel era culpable de pecado. Básicamente Israel allí era esclavo después de
haber rechazado toda la bendición del Señor, después de haber rechazado todo, todos los llamados de atención que Dios llegó a hacerles, están aquí, ¿no? En medio de la tierra donde Dios les entregó, pero bajo el dominio de otras personas, ¿no? Por causa de sus transgresiones, por causa de sus pecados, ¿no? Y pues las Sagradas Escrituras nos exhortan en todo momento a confesar y a reconocer la multitud de nuestras iniquidades. Y pues en esta mañana estamos acá reunidos para confesarla, ¿no? Y para también recibir y darle gracias al Señor por todos los beneficios y las bendiciones que nos ha dado al tener misericordia, al perdonarnos en todo momento. Entonces los invito, hermanos, a que dispongan su corazón y oremos al Señor confesando nuestras transgresiones. Oremos. Padre Todopoderoso y misericordioso, Señor de los cielos, grande eres, oh Padre bueno. Esta mañana, Señor, estamos acá reunidos, Padre bueno, en tu nombre, reconociendo que nos hemos alejado de tus caminos, Señor. Como ovejas perdidas hemos vagado, Padre bueno, fuera de todos tus senderos, Señor. Hemos seguido desordenadamente, Señor, en todo momento nuestros malos deseos, nuestras iniquidades, Padre. Pero te pedimos en esta mañana, Padre bueno, que tengas misericordia una vez más, que extiendas, oh Dios, tu misericordia sobre la vida de todos los que hoy estamos acá y de todos los que están en la virtualidad, Señor, y todos los que aquellos que no pudieron venir, Señor, o que están en camino, Padre amado. Ayúdanos, oh Dios, porque hemos quebrantado tus mandamientos, Señor, tus decretos. Los hemos ignorado, Padre. Hemos obedecido a nuestras concupiscencias, Señor. Hemos hecho, oh Dios, todo lo malo, Señor. Te pedimos, oh Padre bueno, que nos guardes, que nos libres del pecado, que nos perdones, Señor, que extiendas tu misericordia sobre nuestras vidas, oh poderoso Señor, que restaure nuestra alma, que restaure nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, oh Padre amado. Confiamos plenamente en tus promesas, oh Dios, que las alcanzaremos, oh Señor, si nos arrepentimos de corazón, si entregamos un corazón contrito y humillado ante tu presencia, Señor. Lo creemos, oh Padre amado, recibimos el perdón, oh Dios, que sabemos que tú nos ofreces, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, bienvenidos los que acaban de llegar. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con la alabanza del himno 310.
Seguimos en nuestro momento de alabanza y adoración al Señor con el himno 152. Hermanas, bienvenidas, buenos días. A continuación la lectura de apoyo. Nos ubicamos en Marcos capítulo 12, versículo del 38 al 40. Y lo podemos leer alternado. Comienzo, dice el 38. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Hermanos, a continuación, el pastor con el sermón bíblico infantil. Amados hermanos, muy pero muy buenos días. Damos gracias al Señor, hoy es un buen tiempo. Mi hermano ya daba la fecha precisamente en el día de hoy, 13 de agosto del año 2023. El Señor nos ha regalado esta oportunidad. Pasar ya estos 8 meses del año es un regalo de Dios, es una bendición para nosotros. Sabemos que nada hubiese sido posible realmente si el Señor no hubiese propuesto a través de su gracia el que nosotros estuviésemos todavía en pie, pero hoy tenemos el privilegio de estar reunidos. Y no estamos reunidos en cualquier celebración como tal, realmente estamos reunidos en el nombre del Señor y para su gloria. Así es de que vamos a disfrutar de este tiempo y obviamente pues vamos a hacerlo en este momento en el sermón, en este tiempo bíblico para los niños.
Bien, vamos a ubicarnos en nuestra diapositiva en el día de hoy. Si nos encontramos en la pregunta correcta, que es la 59, y esta entonces cita lo siguiente: ¿cómo puedes conseguir la ayuda del Espíritu Santo? Respondemos: Dios nos ha enseñado. Muy bien. Ahora, cuando pedimos la ayuda, obviamente, del Señor, sabemos que solo podemos pedirla a aquel que nos puede enviar, obviamente, esa ayuda. Algunas citas bíblicas tenemos, por favor, ustedes me van a ayudar. Y les animo, por favor, para que estemos todos participando. Si usted tiene un niño a su lado, un jovencito, le puede pasar las escrituras para que se lea alguno de estos versículos. Voy a decirlos. Juan 15, 26. Ese es un texto. Juan 15, 26. El siguiente es Juan 14, 26. Juan 15, 26, Juan 14, 26. Primera a los Corintios 6, 19. ¿Alguien más lo tiene allí, por favor? Primera a los Corintios 6, 19. Primera a los Corintios 6, 19. Efesios 1, 13 y 14. ¿Alguien se ubica por allí? Y nuestro último texto para finalizar es Primera a los Corintios 12, 3. Por favor, tanto los adultos como los jovencitos y aquellos niños que ya puedan leer, pues pueden participar, porque pues obviamente esta parte de la liturgia es precisamente para ellos y para todos nosotros en general. Bien, una vez más, ¿cómo puedes conseguir la ayuda del Espíritu Santo? Respuesta: Dios nos ha enseñado que a Él, o sea a Dios, hemos de pedir que nos envíe el Espíritu Santo. Esto lo hemos encontrado en todo el contexto de las Sagradas Escrituras. Ahora, en el capítulo 1 de Hechos, que lo voy a leer en favor de todos ustedes, versos 7 y 8 dice: y les dijo el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Mis queridos hermanos, jovencitos, niños, padres de familia, cuando la Escritura allí en Hechos de los Apóstoles, palabras del Señor que estaba hablando con sus discípulos momentos antes de despedirse de ellos, estaba hablando acerca de que ellos no tenían que preocuparse por lo que iba a suceder en el futuro. Simplemente ellos tenían que entender que iban a ser capacitados. Dice la Escritura allí en el verso 8 que iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, este poder obviamente no tenía nada que ver, ni tiene nada que ver definitivamente con hacer llover escarcha, calzar muelas, levantar cojos, nada de eso. La Biblia no está haciendo referencia definitivamente a esta supuesta clase de poder. Lo que el Señor estaba transmitiendo a sus discípulos era que el Espíritu Santo los iba a investir a ellos verdaderamente de un poder para ser testigos. Luego entonces en el mismo verso 8 dice: y me seréis testigos. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego me seréis testigos. No dice que iban a hacer otra clase de acciones, porque nosotros tenemos que entender que las demás cosas que el Señor puede hacer en su sola voluntad, las hace el Señor cuando Él quiere, como quiere. En este caso, obviamente, los discípulos estaban siendo enviados con una comisión, y era de llevar el Evangelio ¿hasta dónde? Dice el texto: hasta lo último de la tierra. Y para ir a naciones gentiles, ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder hablar de algo que la gente no iba a estar dispuesta a recibir. Esto solamente tenía que entenderse que provenía del poder, no solamente de aquel que transmitía el mensaje, sino al mismo tiempo de aquel que iba a ser convencido por el Espíritu Santo de este mismo mensaje. Para ello se necesita el poder del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Así es de que cuando nosotros como padres de familia estamos transmitiendo el mensaje a nuestros hijos, necesitamos de ese mismo poder. La cuestión es: ¿y a quién se lo vamos a pedir? La respuesta dice: al Padre. Él dará el Espíritu Santo, lo enviará en nuestra ayuda. Bien, esto hasta ahí.
La semana anterior definimos que nos es imposible hacer cualquier obra buena sin la ayuda de un agente externo, o sea, que está fuera de nosotros, pero que paradójicamente comienza a obrar en nosotros de una forma interna. O sea, necesitamos la ayuda de alguien externo, pero que va a comenzar a hacer en nosotros la obra de una forma interna. Mis queridos padres de familia, los hijos no se cambian de fuera hacia adentro. Nuestros hijos cambian de dentro hacia afuera. Y eso también es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Eso es claro para todos nosotros. Así que es el Espíritu Santo quien produce en nosotros fe y arrepentimiento. Ahora vamos a mirar la diapositiva porque quiero presentarles a ustedes quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo es? Porque bueno, vamos a aclarar allí esto también. Coloquemos la diapositiva, se encuentra ahí mismo en la pregunta. Es ahí. ¿Se dan cuenta? Bueno, ese no es el Espíritu Santo. Ese es el que nos han dicho que es, pero ese no es. De hecho, la Escritura dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma. O sea, parecía una paloma, pero no era una paloma. Caemos en un gravísimo problema cuando lo comparamos de esta manera. Estamos animalizando al Espíritu Santo. O sea, le estamos dando a Dios una forma de animal, que es lo que el Señor dice que no debemos hacer en Romanos capítulo 1. No debemos comparar al Señor con una criatura. Esto no es claro, así es de que no debemos nosotros usarlo. Simplemente quise ponerlo ahí para aclarar esto, pero vamos a la otra. Ahora sí, ¿ven al Espíritu Santo? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, yo tampoco lo veo. ¿Por qué no? Porque es un espíritu. Sí, claro. El término espíritu significa aire, viento, por eso no lo podemos ver. Entonces, simplemente nosotros debemos entender que en el momento, allí en Marcos, cuando se habla de la voz del Padre y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, fue solamente una acción que pudieron verla, quizás en este caso Juan el Bautista, que luego dio testimonio de esta verdad. Pero los otros simplemente escucharon el ruido, pero no entendieron la voz. Esto obviamente iba a ser una aclaración para Juan el Bautista como testimonio en este caso. Así es de que ahí teníamos entonces cómo es el Espíritu Santo, o sea, es invisible. También dice la Escritura en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso no podemos compararlo ni asemejarlo a nada que ha sido creado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien, entonces vimos ahí la muestra. Hoy avanzamos en la pregunta en la cual definimos a quién debemos pedir que nos envíe su Espíritu. Esto está en capítulo 15, verso 26 del Evangelio según San Juan. ¿Cómo dice por ahí? ¿Quién lo tiene? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de él. Bien. Ojo, no me vaya a perder por favor ese pasaje, porque aquí entonces vamos a hacer una comparación. Se define entonces, voy a ubicarme por un momento allí, se define entonces la realidad de la obra expiatoria en la salvación. Las tres personas divinas de la Trinidad en un común acuerdo en favor de los escogidos. Quien nos da a nosotros consuelo, nos guía a toda verdad, testifica al mismo tiempo y perfectamente la consumación del perfecto sacrificio de nuestro Salvador. Entonces, veamos cómo el Señor invierte ahora esta misma idea. Ahora vamos a tener allí el capítulo 14, pero en el verso 26 del Evangelio según San Juan. ¿Cómo cita allí? 14, 26. ¿Cómo dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Bueno, no me vaya a perder tampoco ese pasaje. Vamos a comparar algo aquí y esto entonces lo razonamos todos nosotros en esta mañana. La primera parte en el capítulo 15, verso 26,
nos dice algo interesante nuestro Señor. Nati, ¿lo tiene ahí todavía? Un poco lento. Cuando venga el Consolador. a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Amén. Ahí, páreme ahí un momentico. Dice nuestro Señor Jesucristo, pero cuando venga el Espíritu Santo, vuestro Consolador, a quien yo enviaré del Padre. ¿Quién está diciendo eso? Nuestro Señor Jesús está diciendo, yo enviaré del Padre. Jesús está aclarando y afirmando que Él iba a enviar al Espíritu Santo y lo iba a enviar del Padre. Y luego, ¿qué más dice? el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Bueno, aquí encontramos la obra del Espíritu Santo en todos nosotros. Por eso fue que fuimos convencidos de que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Pero tengamos clara la idea. Aquí Jesús dice que Él lo iba a enviar del Padre. ¿Listo? 14, 26, Samuelito. ¿Dónde estábamos? Vuelvo a leer. Sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Amén. Paremos ahí. ¿Quién lo va a enviar aquí? El Padre. El Padre va a enviar al Espíritu Santo en el nombre de su Hijo. ¿Cierto? En la primera parte decía que lo iba a enviar ¿quién? Jesús. Dice Jesús, a quien yo enviaré del Padre. Y luego en 14, 26 está diciendo que el Padre lo enviaría en mi nombre, dice Jesús. Esto quiere decir que el Padre y el Hijo enviaron su Espíritu Santo. Eso es una obra trinitaria. Y luego termina diciendo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. os he dicho. Bien, en las dos está hablando en la primera testifica el Espíritu Santo esta verdad, o sea, nos convence, y en la segunda nos recordará la obra en usted y en mí, mi querido hermano, y como padres de familia tenemos que entender que la obra en nuestros hijos la produce el Espíritu Santo en el corazón de ellos. Ahora, aquí vemos al Consolador, pero ahora es el Padre que lo envía en el nombre de su Hijo. Hace dos labores importantes en nuestros corazones. Primero, nos enseña todas las cosas y segundo, nos recuerda todo lo dicho por el Señor. Está en la obra del Espíritu Santo. Por eso fue que el Padre lo envió. ¿Para qué? Para esa labor en todos nosotros. Tenemos que comprender que ahora somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 6, 19. Alguien lo tiene por allí y se prepara quien tiene Efesios 1. 1 Corintios 6, 19. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Nuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu. Somos casa del Espíritu Santo. Y me gusta mucho como termina el apóstol Pablo diciendo, y no sois vuestros. Ahora ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora tenemos un dueño quien nos compró a un precio muy alto. Luego de ser llenos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por último, veremos que será el mismo Espíritu Santo quien tiene la llave de acceso, quien coloca en nosotros este gran privilegio. Esto entonces lo cita una vez más Efesios 1, 13 y 14. ¿Alguien lo tiene por allí? Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Muy bien, téngamelo ahí por favor. Esto es interesante, obviamente, porque encontramos algunas cosas allí. Somos sellados y el Espíritu Santo señaliza el pago que ya fue realizado por nosotros. Ya dice que son las arras de nuestra herencia. ¿Con qué nos vamos a presentar ante el Padre? ¿Con nuestras buenas obras? ¿Con nuestra propia justicia? No. Lo único que podemos presentar allí es la obra del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. O sea, Él ya pagó la cuota que nosotros necesitábamos cancelar. Esto entonces lo sella y lo testifica el Espíritu Santo en todos nosotros. Por eso está relacionando la obra de Cristo
y la obra del Espíritu Santo en nosotros, aquel que paga por nuestros pecados y aquel que nos ha sellado para testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Todo esto es importante. Ahora, todo eso lo hace en nosotros el Espíritu Santo. Ahora, vamos a la parte práctica de todo esto. Sabemos nosotros que tenemos aflicciones, tenemos dificultades. Los seres humanos las tenemos. Y podemos pensar que naturalmente un ser humano que no tenga problemas no vive en este planeta. Todos nosotros necesitamos de Dios de una u otra manera. Esto entonces nos lleva a nosotros a comprender nuestra total dependencia del Señor. Si no es por el Señor, si no es por la fuerza que produce en nosotros el Espíritu Santo, es imposible que avancemos. Así de que siempre debemos nosotros concebir en nuestro corazón nuestra necesidad de ser convencidos. Ustedes, queridos padres de familia, tienen problemas con sus hijos. Pues obviamente hay que pedirle al Padre que envíe al corazón de ellos al Espíritu que les convence. De lo contrario es totalmente imposible. Como padres de familia nosotros podemos quitarnos la correa y aplicar una buena corrección, un buen castigo. Créanme, eso no ayuda mucho. Y no estoy diciendo que no se deba hacer, lo que estoy diciendo es que no es el total de una verdadera disciplina. Que a nuestros hijos tenemos que enseñarlos a que sean disciplinados en la oración, en la lectura de las Escrituras. De lo contrario, de un árbol que no ha sido bien cultivado, nunca se le puede esperar frutos. Y esto solamente los produce en nosotros el Espíritu Santo, que ha sido enviado por Cristo y ha sido enviado por el Padre para todos nosotros. Y de paso, también para nuestros hijos. Bien, ¿cómo sabemos entonces que somos hijos de Dios? Lo sabemos por la obra del Espíritu Santo. Entonces aquí esto lo cerramos con el capítulo 12 de 1 Corintios, pero en el versículo 3. Y allí entonces vamos simplemente a cerrar con broche de oro lo que dice 12:3 de 1 Corintios. ¿Alguien lo tiene por ahí? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie le llamará a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Volvamos a empezar de nuevo para terminar. ¿Cómo es? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. a ver, nadie que hable por el Espíritu de Dios jamás llamará maldición a nuestro Señor Jesús. Nada, nadie que hable por el Espíritu. Ahora, lo que sigue diciendo ahí es, Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. aparte de eso, nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Esto es un convencimiento pleno, realmente, de quién es Cristo. Y no estamos diciendo que llamar a Jesús Señor es lo mismo que llamar Señor al de la tienda, o al de la carnicería, o al del supermercado. No es lo mismo. Porque de una manera nosotros lo estamos haciendo en un sentido de respeto, pero es que el Señor lo estamos llamando de una forma majestuosa. O sea, Él es Señor sobre todas las cosas. Con eso estamos exaltando su soberanía. Y esto solamente es posible a través del Espíritu Santo que ha sido colocado en nosotros. Queridos niños, queridos jóvenes, allí en la eternidad realmente se planeó la salvación nuestra. Hagamos entonces patente este llamado y esta vocación. Es precisamente Dios quien desea lo mejor para cada uno de nosotros. Busquemos su presencia, adoremos su grandeza, glorifiquemos su nombre. Queridos padres de familia, descansemos en la poderosa obra del Señor consumada, precisamente allí en la cruz del Calvario. Descansemos en ello sin dejar nosotros de cumplir con nuestra responsabilidad, que es la de guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Si no lo hacemos de esa manera, nos descuidamos y descuidamos a nuestros hijos, después no estemos reclamando al Señor por la salud espiritual de nuestros niños. Eso es algo que ya nosotros sabemos que tenemos que hacerlo. ¿Para nuestra gloria? No, para la gloria de Dios
Todopoderoso, Señor nuestro. Así es de que a Él hoy una vez más sea la gloria. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo en la vida de nuestros hijos. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que así mismo podamos nosotros llevar a cabo la obra que el Señor nos encomendó como cabeza de familia. El Señor sea glorificado sobre todos nosotros. Amén. ¿Quién desea orar por nuestros niños y nuestros jóvenes? Quien desea hacerlo, por favor, nos dice. Si alguien allí en la virtualidad desea hacerlo, también podemos participar. ¿Alguien está allí en la virtualidad? ¿Puede ayudar a orar? Bien, allí tenemos algunos inconvenientes. Súbale un poquito, es que no escuchamos cuando hablaron. Ahora sí. ¿Hermana Estela estuvo hablando allí? Sí, Señor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a estar orando entonces, mi hermano. Maravilloso y eterno Señor Dios, gracias Señor te damos por el día de hoy que nos permite, Señor, estar congregados, escuchando tu palabra, Señor, y aprendiendo de ella. Gracias, Dios mío, por todos los hermanos que están conectados, los que están en la presencial, Señor. Gracias por todo esto. Señor Dios mío, por colocarnos el querer como el hacer en nuestro corazón, Señor Dios. Gracias te doy, Dios mío, por tener las familias, los niños en la iglesia, Señor Dios, por permitir que sus padres los lleven, Señor, a escuchar de ti. Gracias, amado Señor Dios. Te suplicamos por ellos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre ellos, Dios mío, y les convenza, Señor, y que estén, Señor, prendidos de tu mano poderosa. Que estén, Señor, siempre contigo, Dios mío, te lo suplicamos. Te suplicamos, Señor, por los hijos de nuestros hermanos, los que se congregan, aquellas iglesias, Señor, Dios mío, a los cuales llevan niños, Dios, que seas tú obrando en todos ellos, Señor, Dios mío. Padre maravilloso, te suplicamos también por los jóvenes, por la juventud, Dios mío, por aquellos jóvenes en los colegios, en las universidades, Dios mío, que seas tú, Dios mío, permitiendo que ellos conozcan de ti, Señor Dios, que se predique el Evangelio, Dios mío, a toda criatura, Señor, en especial a los niños, a los jóvenes, Señor Dios mío. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes en todo esto para asimismo, Señor, poder llevar tu verdad, Dios mío. En tus manos dejamos todas estas cosas que te suplicamos cada día, Señor, por nuestros familiares, por nuestros niños en la iglesia, los niños de nuestros familiares, Señor. Seas tú obrando en todos ellos, Padre maravilloso. En tus manos dejamos, Señor, el día de hoy la adoración, Señor, Dios mío. Permite abrir nuestro corazón para aprender de tu palabra, Señor, Rey soberano, por tu Hijo Jesucristo, el Salvador nuestro. Amén. Amén. Padre, gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad, por tu palabra, por los diferentes textos leídos en el día de hoy, los cuales hacen referencia a la obra consumada, expiatoria y perfecta, Señor, asimismo de convencimiento obrada, tanto por el Padre como por el Hijo y también por el Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por la redención, gracias por el consuelo, gracias, Señor, por librarnos, Señor, de toda injusticia, Señor, de toda condenación. Pedimos, Padre, que seas tú obrando en nuestros corazones como padres, también en el corazón de nuestros hijos. Señor, que seas tú propicio a la necesidad de ellos, Dios mío. Sabemos que están faltos, Señor, de tu presencia, están faltos del temor de ti. Señor, que nuestra juventud está corriendo su propia carrera, están caminando por sus propios caminos, viviendo en su propia voluntad. Pero tú, Señor, puedes cambiar, Señor, esa circunstancia y traerlos a tus pies. Por eso rogamos por ellos, para que los ayudes, Señor, para que tengas piedad, Señor, de nuestros jóvenes, también de nuestros niños, Señor, que son vulnerables a todo lo que está sucediendo ahora en esta sociedad, Dios mío. Pero pedimos, Padre, que te glorifiques y que tu nombre siga siendo proclamado, Señor,
en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestros niños, Señor, en la vida de las futuras generaciones, Padre, que asimismo ellos puedan ser, Señor, los estandartes, asimismo el relevo, Señor, de este tiempo en el cristianismo y en el futuro, Señor, cuando ellos sean preparados por ti, Señor, para seguir llevando el mensaje, Señor, que sana y restaura las naciones. Por eso encomendamos este tiempo y el corazón de nuestros muchachos en tus manos benditas. Gracias por esta mañana y gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos, Señor, una vez más, reflexionando en ti. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estar allí entonces ya dando inicio a lo que será nuestra reflexión para todos nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Por favor, ubiquémonos por allí en el Evangelio que estamos estudiando, que es el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, por favor nos ubicamos por allí. En el capítulo 23, Evangelio según San Mateo. Vamos a leer del verso 1 hasta el 12, pero vamos a hacerlo de una forma alternada. Esto quiere decir, leo un versículo, ustedes siguen con el segundo, así hasta el 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Oremos por un momento, por favor. Señor, nuestro descanso, nuestro consuelo, nuestra competencia, nuestra guía, Señor, solamente eres tú. Y te damos gracias por esa oportunidad. Hoy encomendamos esta tu palabra bendita en tus manos, en tu sabiduría, Señor. Pero rogamos que nos uses, Padre bendito, como canales, Señor, como vasos para honra, Señor. Pedimos, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada y nosotros seamos beneficiados y bendecidos, Señor, por ella. Señor, que como el agua riega la tierra y la hace producir, tu palabra riegue en nuestras almas y nos haga producir fruto en abundancia. Que hoy podamos al mismo tiempo comprender, Señor, tu voluntad, y que esta tu palabra pueda ser enseñada y dirigida, Señor, conforme a tu voluntad. Nosotros podamos ser alimentados y que tu nombre sea glorificado. Señor, he aquí tu palabra, he aquí tu pueblo, Señor. Bendícenos de manera especial en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. La semana anterior terminamos la discusión que se suscitó allí en el capítulo 22, cuando el Señor Jesús interpeló a algunos, preguntándoles qué era lo que ellos pensaban del Cristo.
obviamente allí se dio desarrollo a una conversación donde el Señor entonces tuvo que aclararle algunos fundamentos del cristianismo que obviamente nosotros debemos tener en toda claridad. Vemos entonces esto ya en el capítulo 23, ya iniciando estos primeros versículos, cuando el Señor Jesús entonces nos muestra a nosotros la realidad del por qué Él confrontaba a este grupo de separatistas. Y obviamente lo hacía no porque no tenía nada que hacer, o porque quería tener una discusión, o porque emocionalmente no se encontraba bien. No, el Señor nunca hizo las cosas por otra manera más, sino por hacer entender a aquellos que necesitaban entender sus cosas. Entonces allí comienza a citar algunas cosas que luego entonces vamos a ir desglosando en la medida en la cual vamos hablando de este pasaje. Por lo tanto, vemos que el legalismo es la herejía opuesta al antinomianismo. Mientras que el antinomianismo niega la importancia de la ley, o sea, son totalmente antiley, el legalismo exalta la ley aún por encima de la gracia. O sea, el legalista lo que dice es primero cumplimiento y luego misericordia. Ahora, ahí vemos nosotros, obviamente, algo que se está tergiversando. Los legalistas en los días del Señor Jesús eran los fariseos, y los confrontó el Señor con una crítica severa. Luego la vamos a ver ya la semana que viene, si el Señor lo permite, lo que el Señor dice con esta crítica severa. La distorsión fundamental del legalismo es creer que uno puede ganar su entrada al reino de los cielos a través de un supuesto cumplimiento. Esto ya lo encontramos definido en el Nuevo Testamento. Lo llaman salvación por obras. Era lo que el Señor decía, es totalmente negativo. Estos creían que debido a su posición como descendientes de Abraham y a su aparente cumplimiento escrupuloso de la ley, entonces serían considerados como hijos de Dios. El otro punto, ellos creían que la salvación era algo étnico. O sea, si nosotros somos israelitas, o sea, Dios, Israel, igual a salvación. Esto era lo que ellos pensaban, estaban muy mal en la ecuación. Así es de que consideraban obviamente que con solamente ser descendientes, automáticamente ya tenían un paso ganado. No importaba lo que hicieran. Ahora el Señor Jesús les dice, están descaminados, como decía Juan Calvino, van por el camino que no es. Bien, esto entonces, realmente y en el fondo, simplemente era una distorsión y una negación del Evangelio. Por allí en Romanos el apóstol Pablo cita algo que me llama mucho la atención. Esto es lo que dice. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pregunta para ustedes, según la Biblia, ¿quién es la piedra de tropiezo? Cristo. Claro, es la roca que hace tropezar. Entonces lo que Pablo está aclarando allí es que estos iban por una ley de justicia, no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque no iba acompañada por fe. Ellos creían que era por obras. Pero en ese correr, lo único que hicieron fue tropezar con la piedra de tropiezo. O sea, tropezaron contra Cristo. Pablo está aclarando lo que aquí estamos viendo en el capítulo 23, versos 1 al 12. Ahora vamos a empezar a desglosar. Versículo 1 al 3 de nuestro pasaje dice lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí hay algo interesante. El Señor Jesús estaba diciendo que ellos conocían muy bien la cátedra de Moisés. También me llama la atención la terminología que utiliza nuestro Señor Jesús acá, porque dice que ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Debían estar parados, firmes en la cátedra de Moisés, pero se sentían tan confiados en sí mismos que no estaban de pie, sino estaban sentados. Ahora, este era el asunto. ¿Y por qué el Señor lo está aclarando de esta manera?
Pues entonces dice, mire, que todo lo que ellos dicen conforme a la cátedra es correcto. El problema es que nada de lo que ellos dicen lo hacen. Ahí es donde está lo incorrecto. Por eso es interesante, mis queridos hermanos, y una aplicación como para nosotros. ¿Necesitamos conocer las Escrituras? Sí necesitamos conocer las Escrituras, por supuesto. Pero es que el tema de las Escrituras no es solamente aprendernos muchos textos bíblicos. Sería mejor aprendernos uno y cumplirlo, por lo menos vivirlo. Y allí entonces estaría lo que viene de más. Las tradiciones de los fariseos, sus interpretaciones y aplicaciones de la ley, llegaron entonces a ser tan importantes como la ley misma. ¿Saben qué hicieron ellos? Tomaron las tradiciones y por aquí estaba la ley, la voluntad de Dios. Lo que hicieron ellos con las tradiciones fue colocarlas al mismo nivel de la palabra de Dios. O sea, en este caso ella era la palabra más las tradiciones. La palabra más las tradiciones. Esto fue lo que ellos hicieron allí. Recordemos que poseían alrededor de 613 reglas, de las cuales 365 de las mismas eran prohibiciones que eran extraídas de la ley. Ellos al mismo tiempo tomaban estas y les aplicaban su propia interpretación. Dicho de otra forma, no se conformaron con lo que ya Dios había mandado, sino que ellos también colocaron su cuota. O sea, Dios dijo, ahora nosotros también decimos. ¿Cierto? No solamente colocaron la ley y las tradiciones al mismo nivel, sino que al mismo tiempo también colocaron la palabra de Dios más la palabra de ellos al mismo nivel. Ahora preguntémonos, ¿eso es pecado o no? Y por supuesto es gravísimo, muy grave. Algunas de estas añadiduras en cierta manera no eran tan malas. Algunas en un buen sentido eran aceptables. El problema surgió cuando los líderes religiosos, primero, tomaron las normas hechas por el hombre con tanta seriedad que le aplicaron el mismo nivel a la ley de Dios. Igualaron su interpretación añadida al mismo contenido de la ley. O sea que al último terminaron diciendo, nuestras tradiciones también son palabra de Dios. Bueno, eso es gravísimo. Bueno, hoy en día vemos parte de eso también. Segundo, al decir a la gente que debían obedecerlas, sin incluirse ellos mismos, aplicaban la tradición al prójimo y no a sí mismos. O sea, esto es lo que dice la ley, por lo tanto, ustedes deben vivirla. Entonces solamente se veía hacia afuera. Por eso el Señor dice entonces que ni con un dedo querían moverlas. Tercero, al obedecer las reglas, no para honrar a Dios, sino para sobresalir ellos mismos, entonces Jesús no condenó lo que enseñaban, sino lo que no hacían. O sea, lo que ellos enseñaban según la cátedra de Moisés era correcto. ¿Qué era lo que estaba incorrecto aquí? Hoy en día nosotros escuchamos mucho una frase que dice, estos predican, pero no aplican. ¿Qué era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a los fariseos? Bueno, ustedes atan cargas, o sea, colocan leyes, pero ustedes no las hacen. Predicaban, pero no aplicaban. ¿Se dan cuenta cómo el Señor los desenmascara? Esto entonces, como ya habíamos dicho, simplemente es una crítica severa. Versículo 4 de nuestro pasaje. Vamos adelantándonos. Dice lo siguiente. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Algo así como jocosamente nosotros escuchamos a muchos cristianos diciendo, heme aquí, envíalos a ellos. O sea, apliquen ustedes, hagan ustedes la voluntad de Dios. O muchas veces cuando personas se paran en los púlpitos a decir, ustedes que son pecadores, o sea, solamente están señalando con el dedo hacia afuera, sin darse en cuenta ellos que los ojos de Dios están sobre todos nosotros los seres humanos. Lo que el hombre haga en oculto,
no va a ser oculto a los ojos del Señor. Así de que aquí el Señor simplemente les está mostrando esta verdad. Se refiere tanto a lo fastidioso de los ritos legales, aunque eran bastante fastidiosos, obviamente es algo que Pablo cita luego por allí en el capítulo 15, y el mismo Pedro también allí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto sucedió obviamente en un momento en el cual se reunieron los ancianos y los apóstoles a definir qué era lo que ellos tenían que hacer con los gentiles. Para esta decisión ellos no descansaron en su propia sabiduría, tuvieron que depender, según la pregunta 59 de nuestro catecismo infantil, tuvieron que depender del Espíritu Santo para tomar una decisión. Entonces allí el Espíritu Santo les ayudó en ese proceso, a lo cual entonces el apóstol cita lo siguiente: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, o sea, hablando de precisamente los judíos, ni nosotros hemos podido llevar? Esto es interesante, obviamente, porque ya los discípulos se estaban contando como aquellos que también descendían del Israel político, del Israel antiguo. Sino al rigor cruel con que se exigía que se cumpliesen, y esto por hombres vergonzosamente inconsecuentes en su propia vida personal. Recuerden una cita que nos leía hace un momento nuestro hermano José Alain por allí en Marcos, en el capítulo 12. Precisamente, voy a volver a citarlo muy rápidamente. Dice lo siguiente: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bueno, sus ropajes eran muy excelentes, aparentemente sus acciones no lo eran. ¿Cómo ellos tapaban sus malas acciones? Bueno, su cuerpo físico lo tapaban con sus ropajes, pero sus malas acciones espirituales, ¿cómo las tapaban? Dice allí el texto: y como pretexto hacen largas oraciones. Con eso entonces ellos estaban santificando. Oh Señor, aquí estamos orando, por lo tanto, tú sabes que somos buenos. Versículo 5, vamos a ir avanzando, mis hermanos, dice así: antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Bueno, ¿para qué ellos hacían todas estas cosas? ¿Para la gloria de Dios? Lo hacían para ser vistos por los hombres. Claro, los hombres los pasaban por allí en los primeros capítulos del Evangelio según San Mateo. Dicen que ellos cuando ayunaban, ¿qué hacían? Demudaban sus rostros, o sea, ponían cara de hambre. Y la gente pasaba y decía: ay, están ayunando, son santos, devotos, mírenles las caras. Y entonces, cuando iban a orar, no oraban en un lugar donde había sido un lugar puesto por Dios para la oración. Ellos lo hacían en las esquinas de las plazas. Y la gente pasaba y decía: oh, un hombre piadoso está orando. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo veía en la esquina. Más recuerden que el contexto de ese pasaje en el capítulo 5 y 6, por allí en el Evangelio según San Mateo, dice: mas vosotros, cuando vayáis a orar, entrando en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y por eso el Señor estaba haciendo una denuncia. Entonces se colocaban sus largos ropajes y mostraban entonces su pureza. Podemos destacar entonces en el versículo 5 4 cosas. Por favor, alguien así con manos rápidas se ubica en Éxodo 13, y alguien también con manos rápidas, por favor, se ubica en Números 15. Luego entonces yo les doy los versículos. Allí el que está en Éxodo 13
se ubica en el verso 9, por favor. ¿Cómo dice? Y que será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Bien, allí en este capítulo 13 y todo el contexto, obviamente ustedes lo van a terminar de leer allí en su casa desde el principio hasta cuando termina, está hablando acerca de las filacterías. ¿Eran las filacterías? Eran unas pequeñas tiras o cajas, allí era donde se guardaban ciertos pasajes bíblicos. Esto lo hacían obviamente porque ellos consideraban que tenían que tenerlo cerca al corazón. Entonces, las cosas que el Señor había dicho allí en el Antiguo Testamento, pues obviamente vamos a tener esta como primer punto, las filacterías. Estas tiras de pergamino contenían textos escritos. Se los ponían en la frente, se los ponían en el brazo y en el costado a la hora de la oración. De modo entonces que estas filacterías eran recordatorios de los hechos portentosos de Dios en favor de la nación. Dicen que la gente debe llevar la palabra de Dios cerca de su corazón, y ellos entonces lo interpretaron en forma literal. El Señor dijo que había que llevar la palabra de Dios cerca al corazón y la escribieron en un papel y se la pegaron acá cerquita al corazón. Eso no servía. El Señor lo que quería era que lo colocaran en el corazón espiritual, en su alma. Y así mismo en el brazo y todo, obviamente, ustedes se pueden imaginar cuando alguien pasaba y veía una escena de esas, con unas cajas o largas tiras pegadas en el corazón ahí, en la cabeza, en la frente. ¡Qué santidad!, ¿no? ¡Qué santidad! Bueno, sería lo mismo. Nosotros conseguir de pronto una Biblia que mida 1 metro, montarla en una carretilla y pasearla por todo el barrio. Mira, el santo ese no lleva una cajita, sino llevas toda la escritura. Eso no representa ninguna clase de santidad. Bien, pero estas pequeñas cajas llegaron a ser más importantes por el nivel social que otorgaban que por la verdad que contenían. O sea, era más importante que lo vieran con la caja pegada que con la aplicación de lo que estaba escrito allí. Entonces, si tienen entre más grande la caja, mejor. ¿Cuál era entonces el fin? Dice entonces, ser vistos por los hombres. Dice allí en el verso 5. Entre más grande era el estuche, más piadoso parecía el portador. Esta entonces era la forma como tergiversaron la ley y el recordatorio solemne y espiritual para volverlo algo meramente literal. Simplemente los tomaban como amuletos de protección. Yo tengo una caja pegada o tengo una tira larga con un texto largo. Dios me va a proteger de todos los males, va a alejar de mí las brujas y todo lo demás. Es algo así como hoy en día muchas personas toman la señal de la cruz. Cuando se la colocan, ¿para qué se la colocan? La gente naturalmente sale de la casa y se echa la cruz. ¿Con qué sentido? Que el Señor los cuide. El Señor los cuide. Ahora, nosotros sabemos obviamente que no necesitaríamos nosotros tener una aplicación de estas para saber que el Señor nos cuida. Entre tanto sepamos que el Señor mora en nuestro corazón, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una realidad, sin necesidad de que le apliquemos una muletilla más. ¿Listo? Eso es lo que encontramos en las Escrituras. Ahora sí vamos al segundo punto, que es Números 15, 37 al 40. Números 15, 37 al 40. Si alguien lo tiene por allí, estaría muy bien que nos diera lectura. ¿Cómo dice? El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, en sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Les servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os crucificaron, para que os acordéis, hagáis todos los mandamientos y seáis santos a vuestro Dios,
el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para haceros Dios, yo el Señor vuestro Dios. Amén. Bueno, el Señor había obviamente dado una orden allí en Números, en este segundo punto acerca de los flecos. Sus ropajes tenían que ser estirados. ¿Con qué sentido? ¿Qué es lo que dice el sentido allí en Números? Que ellos recordaran, obviamente, las promesas del Señor y todo lo que entonces leyó allí nuestro hermano. La iban a recordar, la iban a aplicar, la iban a mostrar de alguna manera. Obviamente nos damos cuenta lo que el Señor denuncia allí en este mismo versículo 5. Dice que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensancharon sus filacterías, o sea, las agrandaron y extendieron más los flecos de sus mantos. O sea, ellos dijeron, pongámosle otro pedacito más de tela y allí vamos a ser más santos. Bien, simplemente con ello, o sea, querían dar un convencimiento externo realmente de su santidad. Y esto es algo obviamente que sería tema para cortar en otro momento. Bien, estos también habían entonces estirado sus franjas. Estos según ellos denotaban santidad, así que las mejores prácticas religiosas, lamentablemente, aún las que Dios mismo manda a los hombres, pueden convertirse también en actos de hipocresía. O sea, ellos realmente no miraban sus acciones, miraban sus ropas. Sus acciones podían ser malas, pero si sus ropas eran largas, amén, vamos para el camino correcto. Sería algo así como, oh, pero tú has defraudado a aquella anciana, pero es que tengo ropas largas. Ah, bueno, está bien, no pasa nada. O cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué pudieran decir? Por eso entonces el Señor les recalcó a ellos mismos estas siguientes palabras. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor dijo, en vano me honran. Y dice obviamente, pues decían muchas palabras, pero en su corazón no las sentía. O sea, la palabra de Dios no había hecho efecto en sus corazones. De eso es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos, mis queridos hermanos. Tercero, su vanidad social era insaciable y lo llevaba a buscar los lugares más visibles y prominentes en las fiestas y también en las sinagogas. Versículo 6, esto ya lo dijimos, una vanidad social. Versículo 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Ojo, porque no estamos diciendo de que los que se sientan en las primeras sillas del templo. A ver, que alguien dijo así una vez y los hermanos empezaron a agarrar hacia atrás. Estamos diciendo de algo que el Señor estaba denunciando en su momento. Pero mire esto. Esto simplemente era lo que sucedía allí. Parece ser que tanto en los banquetes como en las sinagogas, los primeros asientos estaban elevados en una plataforma donde todos los demás pudieran mirarlos y admirarlos. Esto no quiere decir que las sillas estaban puestas así o los lugares donde ellos se sentaban, sino estaban puestas así, mirando hacia allá. O sea, la persona que estaba sentada acá y los demás estaban mirando hacia acá, eran personas que aparentemente denotaban suma importancia o respeto. Claro, según como yo me considerara, buscaba la silla, ¿cierto? Que había un corazón lleno de vanidad, lleno de orgullo. Ah, no, yo no me voy a sentar allá atrás, olvídense, mi lugar es este. Esto era algo que entonces ya lo vamos a ver cómo Santiago lo denuncia. Los primeros asientos estaban elevados en la plataforma, todos los demás los admiraban. Además, en las sinagogas, las principales sillas se hacían frente a la congregación, de modo que todos podían mirarlos al frente. Santiago denunció lo mismo. Por favor, escúchenme allí en el capítulo 2, versos 2 y 3. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie o siéntate aquí bajo mi estrado.
Entonces allí termina diciendo Santiago, estáis haciendo acepción de personas. ¿Saben que en el reino de los cielos no hay estratos? No hay ropajes hermosos porque el Señor nos tiene preparados a todos nosotros la misma vestidura. Allí no es que el Señor va a decir, a ver, los de estrato 12, pasen por este lado que tienen la mejor ropa. No, Señor, porque allí se acaban los estratos, se acaban las posiciones. Allí ante el Señor todos nosotros vamos a ser iguales, adoradores por toda la eternidad. Esto es lo que está aclarando Santiago, porque este problema fariseo también había permeado la iglesia. ¿Ustedes creen que hoy pasa eso? ¿Será que sí? Parece que sí. Hay que tener mucho cuidado con ello. Una persona sentada en este lugar tenía la doble ventaja de estar cerca de la persona que leía o cerca de la que oraba. Al mismo tiempo, tenía la ventaja de ver a toda la congregación, teniendo la visibilidad de todos los que se encontraban en el recinto. Además, sentarse en los lugares prominentes era una señal de honor. O sea, aquí está la élite y allí están el vulgo de los que están en menor grado. Y vuelvo y repito, era de acuerdo a lo que había en el corazón. ¿Cómo me considero yo ante el Señor? Claro, ellos entonces decían, pues obvio, es que el reino de los cielos es nuestro, vamos al lugar. Es interesante allí. Cuarto, amaban o se complacían grandemente al recibir los saludos de la gente en lugares públicos, cuando usaban títulos de honor como rabí. Maestro, maestro. Oh, dime, querido discípulo. No sé si ustedes recuerden, no creo, algunos de ustedes no, yo sí. Había una serie donde el maestro le decía a su discípulo, el pequeño saltamontes. Pequeños saltamontes, largo, chiquito. Pequeños saltamontes. Eso entonces vemos nosotros precisamente que era un grave problema que estos también tenían. Ahora, mire esto. Verso 7 dice, y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Hace algún tiempo salió un programa que decía, quien no salga en este programa no existe o no es nadie. Bueno, ellos mismos lo entendían de esta manera en su tiempo, están parados en las plazas, nadie los saluda, entonces era un grave problema. Obviamente todos pasaban y los saludaban, y eso hacía que su ego se elevara. Bien. El título significa mi gran señor o mi gran maestro. Comenzó a usarse para referirse a los doctores de la ley, poco tiempo antes de la época de nuestro Señor, para evitar este afán de ser saludado con títulos honoríficos. En el Talmud se aconseja, ama la obra, pero odia el título. Interesante, ¿cierto? Ama ser siervo, pero rechaza el título. ¿Recuerdan a Lucas y Chaparrón? Esto sí, algunos de ustedes lo vieron. Había una partecita en ese programa donde decía, fulanito de tal, dígame licenciado, y el otro le decía, licenciado, gracias, muchas gracias. O sea, ¿qué era lo que ellos estaban denunciando con ello? Que el título hacía que se olvidara cualquier ofensa. El título era más importante. Y realmente los dos personajes ¿eran qué? Eran locos. Estamos locos. Sin embargo, era más importante esto. Bien. Nada distinto a aquellos que no se conformaron con el llamado a la vocación de pastor, sino que en su afán se ungieron entre ellos mismos con títulos antibíblicos, como apóstol. Usted no se imagina el grado de soberbia de una persona cuando lo llaman apóstol en estos tiempos. Tienen que colocarle una silla especial y una alfombra por donde pase el apóstol.
Al Señor le colocaron ramas, a estos le colocan alfombras rojas, como si fueran a recibir el premio Oscar. Ahora, ellos mismos entonces en su afán empezaron a autotitularse profeta, ungido, maestro, papa, etcétera, etcétera. Eso es más larga la lista, pero dejémoslo hasta ahí. Lamentablemente, como dice el Señor, hay de aquellos que aman los títulos. Ahora, hermanos, parece algo claro que nosotros debemos sustentar. La denuncia de nuestro Señor no es una denuncia solamente para los fariseos y escribas de su tiempo. Es una denuncia para todo el género humano después de ellos. El Señor en su palabra nos dejó escrita su voluntad para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, de qué debemos cuidarnos, de qué cosas nosotros debemos huir. Hoy en día, como ya dije, la soberbia y la altanería está en el título. Bueno, que a mí me llamen ungido. ¿Saben qué significa el término ungido? La semana pasada hablamos de eso. Sí, pero más concretamente, Cristo, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, Mesías. Imagínense que le están diciendo a un personaje en este tiempo, el ungido. Le están diciendo que es el Mesías. La gente no se da cuenta de eso, por el desconocimiento de los creyentes. Ojo, porque mi pueblo perece. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, se han olvidado no solamente que son siervos de Dios, que tendrán que dar cuentas también a su Señor. Veamos entonces, ya casi finalizando, los versículos del 8 al 10, como dice. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Cómo tenemos que llamarnos entre nosotros? Hermanos. ¿El pastor qué es? Es un hermano en Cristo, mis hermanos. Somos hermanos en Cristo. Y si aquí llega un visitante que puede llamarse evangelista o misionero, ¿cómo tenemos que llamarlo? Hermano en Cristo. Esto es lo que está diciendo el Señor. Entonces dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea, el Señor, luego de hablar en los primeros versículos 4, 5 y 6, entonces, y 7, del 8 al 10, entonces aclara el por qué no tenemos que hacerlo. Así de que no podemos llamar Padre a nadie más. Y ojo, porque voy a aclarar esto, que muchos hijos le dicen a su papá, Padre. ¿Está mal eso? No está mal. Ojo, estoy aclarando eso. Que ahora los hijos lleguen a la casa a decir, ya no lo volveré a llamar padre. No, señor, no estoy diciendo eso. Bien. Sí, hermano. El hijo llamando al papá hermano, imagínense. Bien. En estos versículos vemos las provisiones que hace nuestro Señor a propósito del tema que está tratando. ¿Realmente es tan necesario llegar a estos extremos? Bien. Rabí, aclaremos de nuevo. El título rabí significaba para el pueblo la autoridad final en cuanto a la interpretación de la ley. Pero ningún ser humano, ni concilio, ni denominación tiene la autoridad final para interpretar y aplicar la ley de Dios. Solo Cristo ocupa ese lugar. Para eso envió, pregunta 59, ¿a quién? A su Espíritu Santo. Él es el que por nosotros interpreta las Escrituras. Ninguna denominación, ningún concilio, ninguna iglesia tiene la autoridad para interpretar las Escrituras, salvo bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso tenemos nosotros que aclararlo bien. Nuestro hermano Samuelito hace un momento leía Juan 14, 26. El Espíritu Santo os guiará y os enseñará todas las cosas. No llaméis a nadie Padre vuestro,
El término padre significa el que engendra vida. En este contexto se refiere a la vida espiritual. Pero ningún ser humano, ni institución terrenal, ni denominación puede engendrar vida espiritual. Solo Dios es nuestro Padre espiritual. O sea, de una forma espiritual, solo podemos llamar Padre a uno solo. ¿Quién es? Al Padre que está en los cielos. Pero si vamos a hablar de alguien que nos engendró a nosotros o nos dio vida terrenalmente hablando, ¿cómo tenemos que llamarlo? Pues Padre, papá, alguien que nos dio a nosotros la vida. Pero nosotros tenemos que distinguir las dos formas o los dos términos, ¿de acuerdo? Así es de que... Porque muchas veces hay personas que, no, que yo le enseñé el evangelio a aquella persona, que él es mi padre espiritual, o cosas así. Eso es en una forma obviamente supremamente delicada. El apóstol Pablo obviamente habla más adelante de estos términos. En algún momento podemos nosotros hacer referencia a ellos, pero no lo hacen referencia a estos. De hecho, estos se hacían llamar rabí, maestro, padre, y todos los demás términos era solamente para llenar su ego. Pablo lo decía para la gloria de Dios. Vuelvo y repito, todo está es en la intención y en cómo realmente nosotros estamos alimentando nuestro corazón. ¿Lo estamos alimentando con la humillación que Dios nos da o lo estamos alimentando con el ego que la carne nos da? Ahí es donde nosotros debemos tener supremo cuidado. Juan 6, 63 y 65 dice lo siguiente, por favor escúchenme. Estamos hablando del que engendra o el que da vida espiritual. ¿Listo? Dice así, 63, lo siguiente. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia dice que el que da vida es el espíritu, y el espíritu es el que da vida. Ahora dice en el 65, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, al mismo tiempo está aclarando que el Padre es el que da vida a todos nosotros. Bien. Por último, no seáis llamados maestros. Durante su ministerio terrenal, Cristo fue el guía de los discípulos. Después de su ascensión, Dios estableció que el Espíritu Santo fuese nuestro guía. Eso ya también lo leímos allí en el Evangelio según San Juan. Es el Espíritu Santo nuestro guía, que nos lleva a nosotros a toda verdad, a toda justicia. También dice que nos recordará todas las cosas. O sea, en el Espíritu Santo tenemos un guía que nos dirige. Ese es el Espíritu Santo para nosotros. Así es de que los pastores no dependen de su sabiduría, ni los miembros deben descansar en la sabiduría de sus pastores. Todos nosotros debemos descansar en la guía y en la sabiduría del Espíritu Santo para nosotros. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros no somos seguidores de hombres. Como creyentes somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Honramos a aquellas personas que nos guiaron y nos enseñaron. Otra cosa realmente es que nosotros terminemos haciendo cosas que no son. En resumen, los tres títulos representan tres esferas espirituales que solo Dios ocupa en sentido absoluto: autoridad, paternidad y dirección. Autoridad, paternidad y dirección. Eso solamente son aquellas cosas, obviamente, que en un sentido hace el Padre en todos nosotros. ¿Es claro? Entonces, allí. Los tres, entonces, procuran estos títulos, estos escribas de los cuales estamos hablando allí. Procuran estos títulos y pretenden una autoridad y honor que pertenecen solamente a Dios. O sea, ya uno empezar a derogarse cosas que no ha dicho el Señor. El Señor no dijo que nosotros nos llamáramos ungidos, ni dijo tampoco que nosotros nos pusiéramos títulos de padre para por encima de otros. Es que yo aquí soy vuestro padre. Ni tampoco dijo que entonces nos colocáramos rótulos
que no corresponden a la verdad del Evangelio. Y que los querubines, los ángeles, y como yo les comentaba a ustedes en alguna ocasión, una tarde, tocó a mi puerta el arcángel Miguel. Y yo le abrí y lo saludé, y entonces entró a mi casa, charló conmigo un rato y después se me confesó. Me dijo: Jorge, yo sé que usted no me lo va a entender ahorita, lo va a entender después. Y yo soy el arcángel Miguel. Sí. Hasta allá llegamos. Bien, yo simplemente atiné a decirle: usted sabe lo que yo creo de eso. No podemos tener ninguna charla porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. Entonces, si yo quiero conocer lo que la Biblia dice del arcángel Miguel, pues tengo que ir a la Biblia, ¿cierto? Y no esperar que el arcángel Miguel toque a mi puerta. Ya no es así. Recordemos que ahora la Escritura dice que en la antigüedad el Padre habló a los padres por los profetas. Ahora nos habla a través de su Hijo. Eso es lo que aplica el Espíritu Santo a nuestra vida. Así que hay muchos por allí colocándose títulos de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Jesús desafió las normas de la sociedad. Para él, la verdadera grandeza surge del servicio. Es lo que se obtiene cuando uno se entrega para servir al Señor y a los demás. Versículo 11 y 12, ya para terminar nuestro pasaje, es simplemente una hermosa conclusión, la que el mismo Señor hace, que lo que nosotros le añadimos de ahí en adelante, obviamente carecería de sentido, porque el Señor cierra allí con broche de oro. Dice, versículo 11 y 12, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué más podemos añadirle a todo lo que el Señor ha dicho? El servicio nos mantiene al tanto de las necesidades de los demás y evita que nos detengamos a mirarnos a nosotros mismos. Muchas personas que terminan mirándose a sí mismos, su gran elocuencia, su gran sabiduría y su gran autoridad es porque no tienen oficio, les falta oficio. Si tuvieran cosas que hacer para la gloria de Dios, no estarían pensando en sí mismos, estarían pensando en la gloria de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice el apóstol Pablo en Romanos 3, queda excluida. Bueno, allí entonces pregunta, ¿y por cuál ley? Por la ley de la fe. Jesús vino como siervo. ¿Qué tipo entonces de grandeza estamos buscando nosotros cuando vemos a Cristo? El dueño de todo, ¿dónde terminó? ¿Dónde? En una cruz. El dueño de todo. ¿Qué grandeza la que buscamos nosotros? Un pensador griego afirmaba que ciertos hombres son un alma pequeña que lleva a cuestas un gran cadáver. Se puede decir lo mismo de muchos escribas y fariseos contemporáneos. Oremos. Bendito Señor, Padre, gracias una vez más. Señor, en esta parte del capítulo 23, estabas hablando directamente al liderazgo del pueblo, aquellos que ostentaban una autoridad, aquellos que ostentaban un conocimiento. Lo mismo haces para con nosotros en este tiempo, Señor, porque tu palabra es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Gracias por la amonestación que ella misma trae a nuestras vidas. Guárdanos, Señor. Te pido, Padre, que obres de manera especial en nuestros corazones. Aleja la jactancia, Señor, el ego, el orgullo, Señor, que a veces nos lleva a que como un alcacercer suba como la espuma. Señor, por favor, obra en nuestros corazones. En una ocasión las palabras de nuestro Señor resaltaron esta verdad. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ayúdanos a descansar en ti. Obra en nuestras vidas, Señor. Como creyentes, enséñanos, Señor, a servirnos los unos a los otros.
No permita, Señor, que nos paremos a considerarnos en un espejo, Señor, porque pronto olvidaremos la realidad natural nuestra. Ayúdanos siempre a contemplarte a ti, Señor, a honrarte, Señor, a ver tu gloria. Y te pido que nos enseñes solamente a confiar y a descansar en ti y en tus promesas. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este púlpito, Señor. Gracias por ese templo, Señor, por la iglesia que está reunida. Gracias por la oportunidad, Señor, de predicar a la distancia, Señor. A mis hermanos que se encuentran allí en los perfiles de Facebook, mis hermanos que están allí en la virtualidad. Gracias por tu presencia gloriosa en todos nosotros, Dios mío. Ayúdanos todos los días a agachar, Señor, nuestra mirada ante ti, a reconocerte, Señor, como el soberano y Señor sobre todas las cosas. Que nosotros verdaderamente tomemos en nuestro corazón un sentido de servicio hacia ti, Señor, y hacia los hermanos. Padre, gracias por esta mañana. No es un tiempo perdido, es un tiempo aceptable, Señor, delante de ti. Al mismo tiempo, provechoso para todos nosotros, para siempre. Estar recordando, Señor, estas cosas. Y no colocarlas como largas tiras en nuestro corazón o en nuestra frente, sino verdaderamente impregnarlas en nuestro corazón, Señor, para poder sentirlas y vivirlas para ti, para tu gloria. Muchas gracias por esta mañana y gracias por este tema, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén.